de los músculos posteriores de la cavidad abdominal, que serían, o sea, no, pues serían dos, pero tenemos que hablar de cinco, o sea que son cinco. Entonces, si hablamos de los músculos del abdomen, son 10 músculos, ¿cierto? Cinco anterolaterales y cinco posteriores. Lo que pasa es que al hablar del iliopsoas, entonces tenemos que hablar de tres músculos. Entonces hablamos del músculo psoas mayor, del músculo psoas menor, que realmente es, es muy, es muy delgado, es muy delgadito, realmente. Y entonces, eh, en la disección es muy difícil verlo, pero entonces existen esos dos, entonces el psoas mayor, el psoas menor y el ilíaco. Esos hacen parte o esos forman el iliosoas o el psoas ilíaco, ¿de acuerdo? Y pues el músculo cuadrado. Dentro de los músculos de la parte posterior, chicos, también generalmente o algunos libros pueden hablar del músculo diafragma como uno de los, como pues parte de los músculos posteriores del abdomen, ¿de acuerdo? Porque pues si bien, eh, si bien podríamos decir que su inserción posterior, la mayor parte de esta inserción posterior es más lumbar, pues es ahí en ese límite, ¿no? Pero es más como lumbar, ¿de acuerdo? Aunque pues todo el diafragma, yo les había dicho que pues el diafragma se encuentra adosado o adherido en toda la parte torácica, pero si nos podemos hablar como como específicamente acerca de las, como que como de los grupos musculares, entonces el diafragma se lo puede colocar como parte de uno, pues se lo puede ser parte de uno de los músculos posteriores del abdomen, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar entonces acerca de estos músculos. Entonces, hoy terminamos con los músculos abdominales, con la parte posterior. Yo creo que tengo por aquí unas imagencitas, quiero hablarles acerca de las fascias y las aponeurosis, diciéndoles y recordándoles que las aponeurosis son la congruencia de todas de la congruencia final, podríamos decirlo así, de las, perdónenme la redundancia, de la terminación muscular, ¿recuerdan? De las terminaciones de estos músculos. El abdomen, o se habla mucho acerca, o se habla como mucho acerca de estas aponeurosis y fascias, es porque si habrán fascias, pues obviamente hay fascias importantes en el cuerpo, pero uno de los más importantes es esta fascia, esta aponeurosis, ¿cierto? Que se genera en la parte anterior del abdomen, que la generan todos estos músculos que vimos, estos cinco músculos que vimos en el abdomen, ¿de acuerdo? Estos en su parte anterior van a formar la, yo pues diría, ahorita pues no me acuerdo exactamente si hay una aponeurosis así de fuerte, pero es una aponeurosis de cinco músculos gruesos, anchos, ¿cierto? Que están en la mitad del abdomen, que yo creería que es de las pocas aponeurosis que no tienen una base ósea, porque realmente los músculos, generalmente la mayoría de los músculos, pues tienen un inicio, o sea, bueno, su inicio generalmente siempre es, bueno, muscular, como que también en esta parte del abdomen, su origen, pues, obviamente alguna, tiene alguna base muscular, pero el final, la inserción, pues generalmente también va como a la parte muscular, ¿cierto? Perdón, va como a la parte también ósea, eh, o bueno, a la piel. Y, y no como estos músculos que no van sino a sus mismos músculos a unirse. Y lo otro es que como que la función que hacen estas cavidades abdominales o esta aponeurosis abdominal es eso, ¿no? Reservar la parte abdominal, o sea, tener una presión y tener unos órganos intraabdominales que pues generan presión y peso también. Entonces, por eso es como hablar un poco de esas aponeurosis, de las fascias,
¿cierto? Bueno, es como de pronto mostrárselas que existen estas formaciones aquí en cuanto a la parte del abdomen. Bueno, entonces empecemos a hablar. Entonces, bueno, no se olviden, chicos. Los músculos posteriores, en los músculos que los consideramos como los músculos posteriores del abdomen, vamos a encontrar 5 músculos, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar al diafragma como parte de los músculos posteriores, como les expliqué, en su parte, porque su parte de inserción es posterior, hablándolo en esta parte. Vamos a hablar del músculo iliosoas o psoas ilíaco, ¿cierto? Donde vamos a encontrar, donde vamos a encontrar al psoas mayor, al psoas menor, al músculo ilíaco y vamos a encontrar el músculo cuadrado lumbar. ¿De acuerdo? Vamos a hablar acerca de estos músculos. Ah, bueno, y mañana terminamos esta parte abdominal hablando sobre el canal inguinal. ¿De acuerdo? Me voy a bloquear aquí esto un minutico. Yo les comparto ahorita mi pantalla. Por favor, díganme si me están viendo mi pantalla para yo estar tranquilo. Entonces, minimicemos esto. Miren, yo lo tenía aquí. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de estos músculos, ¿cierto? Que hacen parte de la pared posterior del abdomen. Entonces, pues bueno, ya hablamos del músculo que va aquí, ¿cierto? Miren este que no está aquí, pero va aquí, ¿cierto? Es el diafragma. Esperen, si yo voy a tratar de... Bueno. Bueno, vamos a hablar entonces, bueno, de pronto vamos a desorganizarlos un poco, pero ya que lo vemos aquí, vamos a hablar del músculo que, pues el primer músculo que vemos aquí, bueno, como en esta parte posterior, ¿cierto? Que es este, miren, este. Entonces, este es el músculo cuadrado lumbar. Esperen, no sé si este me ayuda. Bueno, entonces miren, chicos, entonces este es el músculo cuadrado lumbar, ¿de acuerdo? Es un músculo bien desarrollado, ¿cierto? Pues es los músculos posteriores. Es un músculo que lo vamos a ver que su origen va a ser la última costilla, ¿cierto? La 12ª costilla, ¿de acuerdo? Entonces, su origen es la 12ª costilla y se va a dirigir hacia abajo a insertarse, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con la cresta ilíaca, ¿cierto? En su tercio medial, ¿de acuerdo? Entonces, este es el músculo subciliaco, perdón, cuadrado lumbar, donde va a tener su origen la 12ª costilla, o sea, sí, la 12ª costilla, y se va a dirigir hacia abajo a insertarse en el tercio medial de la cresta ilíaca. Eh, miren que, miren que este simulador nos muestra que tiene unas fibras a nivel, a nivel vertebral, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que el músculo eh, cuadrado lumbar, ¿cierto? Va a tener unos fascículos. O sea, estos músculos, no sé si lo vemos, pero miren que tienen como unas fibras, como, digámoslo así, como diferentes fibras en cuanto a su dirección. No sé si es como un poco visible. Miren aquí. Todo esto que ven así como lineecitas, pues podríamos pensar que son que son pues diferentes fibras, ¿de acuerdo?
miren que tienen como diferentes direcciones, y es que cuando nos ponemos a hablar en cuanto a las inserciones del músculo cuadrado lumbar, el músculo cuadrado lumbar va a tener tres tipos de fascículos, tres tipos de músculos, podríamos decirlo así, o de direccionamiento de los músculos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar unos fascículos que van a ir pues desde las vértebras, perdón, desde la costilla hasta el ilíaco, ¿de acuerdo? Entonces, pues si bien la inserción del músculo es la que les digo, va desde la costilla número 12, desde su borde inferior de la costilla 12, hacia el borde superior del tercio medio de la cresta ilíaca. Eso es como la definición general. Pero hablando de estas inserciones, como les digo, entonces podemos encontrar, miren que existen inserciones tanto en la costilla como en la parte vertebral, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar tres tipos de fascículos en el músculo cuadrado lumbar. Pues el primer fascículo es el fascículo que va desde la costilla, pues los que decimos, como que el propio de la costilla a la cresta ilíaca, ¿de acuerdo? Entonces, se van a llamar los fascículos costoiliacos, ¿de acuerdo? Desde el fascículo costoiliaco, pues porque va desde la costilla, desde el borde inferior de la 12ª costilla, hacia la cresta ilíaca, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar otras fibras que van a ser como que costotransversas, ¿de acuerdo? Entonces van a ir desde el borde inferior, ¿cierto? Estas van a ir desde el borde inferior al extremo lateral de las apófisis costales, miren aquí, en esta zona, miren, esta, que más está aquí, bueno, entonces van a ir a las apófisis costales de L2, L3, L4 y L5. A ver, sería, sí, 2, 3, 4 y 5, ajá. ¿De acuerdo? Entonces, el otro fascículo sería el fascículo costotransverso. ¿De acuerdo? Y el otro fascículo, del otro fascículo muscular, se llamará pues el transverso ilíaco. Eh, sí, el transverso ilíaco, claro. Va desde aquí, desde los apófisis transversas, ¿cierto? Pues igual al borde superior de la cresta ilíaca. Entonces, el músculo cuadrado lumbar tiene, digámosle que un origen, bueno, un origen y unas inserciones, pues su origen podrá ser el borde inferior de la 12ª costilla, y las inserciones, pues, en general, pues serán pues las inserciones a nivel de la cresta ilíaca. Pero aquí vamos a encontrar tres fascículos en cuanto a su inserción, entonces no se olviden, las inserciones costo ilíaca, ¿cierto? Vamos a encontrar costo transversa y transversa ilíaca, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a su origen y a sus inserciones de los músculos. Si vamos a hablar en cuanto a la irrigación, yo creo que podemos utilizar esta, pues vamos a encontrar que la irrigación de estas va a estar dada por estas arterias subcostales, creería yo. A ver. Son arterias subcostales, ¿cierto? Que son ramas de las arterias lumbares, ¿de acuerdo? Entonces, la irrigación de está dada por las arterias, bueno, pues costales, serían pues, como están por debajo, serían pues subcostales, ¿no? Entonces, entonces la irrigación está dada por las arterias subcostales. Esta, a ver, ¿será que alguna de estas dice subcostales? Eso. Bueno, entonces, la irrigación está dada por las arterias, así como dice esta, subcostal, ¿cierto? Por las arterias subcostal, que pues como vemos aquí es rama de la arteria, como lo vemos acá, de la arteria lumbar, ¿de acuerdo?
Entonces, esa es su irrigación. Ahora sí vamos a ver cuál es la inervación. Entonces, la inervación de esta está dada por los nervios espinales, pues mírenlos. Entonces está dada por los nervios espinales T12, L1 y L2. T12, L1 y L2. T12, L1 y L2. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la inervación. Veamos aquí qué nos muestra en cuanto a su función. Miren, entonces ayuda a la retracción de las últimas costillas, ¿de acuerdo? Y su función es pues esa, pues la retracción de las últimas costillas y pues ayuda o interviene en la lateralización de la columna, ¿de acuerdo? Mírenlo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este es el músculo cuadrado lumbar, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden, un músculo cuadrado, desarrollado, desde la costilla hasta la cresta ilíaca, tres fascículos, costo ilíaco, transverso ilíaco, costo transverso, transverso ilíaco, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna cosa? No, es que creo que estos músculos no tienen mayor complicación. Entonces ya tenemos al músculo eh, cuadrado lumbar. ¿De acuerdo? Ah, lo que pasa es que aquí están los espinales. Miren, yo aquí dice que, aquí miren, en la disección que hice cuando uno entra aquí, entonces, por eso les decía que miren, esto hace parte más de los músculos que están en estos, miren, en los interespinales, en los erectores lo que uno conoce como los erectores de la columna, mirenlos. Aquí están. Entonces, cuando uno disecciona pues aquí lo encuentras de una al cuadrado lumbar, miren. Por eso, pues, se lo puede también nombrar al cuadrado lumbar, se lo puede nombrar entre esos músculos erectores, ¿de acuerdo? Bífidos. Y entonces, miren, nos vamos a este de aquí adentro, este. Vamos a sacar esto del lado. No sé si aquí hay uno lumbar, a ver. Miren, aquí sacamos a todos los anteriores. Miren el programa, miren este programa y miren que no están aquí los músculos. Miren que, por eso les digo que no aparecen, miren, esta parte dice los músculos del abdomen, ¿se dan cuenta, chicos? Miren, y en los músculos del abdomen solo están los anterolaterales que vimos. Miren, aquí no aparece no, bueno, claro que el psoas ilíaco bueno, los psoas ilíacos en cuanto al psoas mayor y menor, bueno, pero estos entonces los meten a otro lado, miren. Entonces vamos normal. Vamos metiendo estos. Y quiero desconocer acá. Porque vamos a ver al músculo psoas ilíaco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a ver de pronto por aquí. Ah, bueno. Aquí los vemos mejor, ¿cierto, chicos? Yo creo que aquí los ven bien. Entonces, el psoas ilíaco son estos dos, miren. Entonces, miren, yo creo que miren estas dos fibras, esta de aquí y esta de acá, ¿cierto? Miren que estos son dos. Miren que aquí está el de atrás, que es pequeñito, el grande, y el de aquí es el pequeño, miren. Este es muy pequeñito y este es el que les decía que es el psoas menor, ¿de acuerdo? Mm.
es muy delgado realmente y no, dice Carlos, es muy difícil, pero este es el psoas, perdón, así es el psoas menor, está por delante, ¿cierto? Si hablamos en cuanto a sus relaciones, pues está por delante del músculo psoas mayor, que es el músculo que se encuentra por atrás de él, ¿de acuerdo? Como que la característica de este músculo es que eh, eh, pues, bueno, en cuanto al psoas menor, pues es que es muy acintado y es muy pequeño y es muy delgado para disecarlo. Bueno, entonces tenemos este pues, que se llama el psoas ciliaco, entonces tenemos al músculo psoas mayor, ¿cierto? Y este que se encuentra aquí, que es el músculo ilíaco. Vamos a tratar de mostrarlos aquí. Exacto. Bueno. Bueno, entonces, hablar de estos dos músculos, pues hablar como en el contexto general del psoas ciliaco, pues este es un músculo que es netamente intraabdominal, casi en el 100%. Y pues como habíamos hablado, el psoas ciliaco está formado por estos tres músculos que estamos nombrando ahora. Entonces, está formado por el músculo psoas mayor, psoas menor y por el ilíaco. ¿De acuerdo? Hablar un poco acerca de este músculo, como, bueno, del músculo psoas, del psoas mayor, podemos hablar pues que es intraabdominal, ¿cierto? Que va de arriba hacia abajo. Y por eso, para hablar en cuanto a sus inserciones, podemos decir pues dos tipos de inserciones. A ver, sí, dos tipos de inserciones en cuanto como a inicio, ¿cierto? Entonces, tenemos una inserción superior, ¿cierto? Que va a estar dada entre los cuerpos vertebrales y los cartílagos y los discos intervertebrales. O sea, eso es como que lo mayor, ¿de acuerdo? Entonces va a tener una inserción superior, ¿cierto? Va a tener una inserción superior, como lo vemos aquí, que va a salir tanto de los cuerpos vertebrales, desde el cuerpo vertebral, desde su parte lateral del cuerpo vertebral, ¿cierto? Y también va a tener un origen a nivel de sus discos. Entonces, cuerpo vertebral y discos vertebrales. Así pues en el contexto superior, como en el contexto general. Y vamos a encontrar una inserción inferior que se dirige acá, miren, se dirige acá, mírenlo, dónde está llegando. Entonces, cuando hablábamos, miren, cuando hablábamos de toda esta parte trocantérica, hablamos sobre el tubérculo mayor y el tubérculo menor, ¿de acuerdo? Entonces, este se dirige hacia abajo a insertarse en el trocánter menor, ¿de acuerdo? Que es aquí, ¿de acuerdo? Entonces, entonces tiene dos lugares de inserción, superior e inferior, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta aquí, miren, como que verlo desde esta parte, podemos decir que tiene como, como dos lugares, si bien tiene pues la parte superior, tiene las inserciones, pues miren que tienen como dos orígenes, ¿no? Miren que podemos ver que tiene como un origen anterior, ¿cierto? Estos de aquí que vemos aquí, y un origen posterior, ¿de acuerdo? Entonces, miren aquí, entonces eso, aquí como que se ve mejor, todos estos palitos se ven mejores de aquí, estos señalados.
Entonces, tiene un origen anterior, ¿cierto? Que se conoce como el origen corporal, que va desde la parte, desde el cuerpo, como les decía, desde el cuerpo, y el disco eh, intervertebral, o sea, nacen de aquí. O sea, nacen, o sea, tienen pues en el origen, en el origen superior, tiene como que dos lados de donde nacer, desde una parte anterior y desde una parte posterior. Si hablamos desde la parte anterior, se conoce como la inserción anterior corporal, y si hablamos desde la parte posterior, pues se llama la parte posterior o costiforme, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de la inserción anterior, podemos decir que sale de esta parte, pues, anterolateral del cuerpo y del disco, ¿cierto? De más o menos de T12. Y si hablamos de la inserción costiforme, ¿cierto? O la inserción posterior, va desde la cara anterior de T12 a L4, miren, todo esto hacia acá abajo. ¿Listo? Se dirige hacia abajo, como ya les dije, a insertarse en el trocánter menor. Si hablamos en cuanto a la inervación, bueno, entonces es como que el origen, dos orígenes, superior e inferior. En el superior, pues uno anterior y posterior. Anterior llamado corporal y el posterior llamado costífero, los que van de los procesos costales, de las vértebras lumbares, podríamos decirlo así también. Si hablamos en cuanto a la irrigación del músculo del psoas mayor, podemos hablar que está dado por las arterias iliolumbares. Bueno, entonces la irrigación, lo que pasa es que aquí no les muestro, yo pensé que era esto. Esta, esta es la arteria. Bueno, esta es la arteria que irriga al músculo, a todos estos músculos, al psoas ilíaco los irriga esta. O sea, la irrigación es esta. Entonces es dada, pues, la irrigación es por la arteria iliolumbar, ¿cierto? Su irrigación está dada por la arteria iliolumbar, que es rama de esta, pues de la arteria lumbar, ¿de acuerdo? Entonces, el psoas está irrigado, ¿cierto? El psoas mayor está irrigado por la arteria iliolumbar, rama de la arteria lumbar. Ahorita que hablemos de una vez, hablamos del ilíaco, pues la irrigación es la misma, ¿de acuerdo? La irrigación del ilíaco está también dada por la iliolumbar. Bueno, entonces la irrigación entonces, la irrigación del psoas mayor está dada por la arteria iliolumbar, rama de la lumbar. Y si vamos a hablar en cuanto a su inervación, pues esta está inervada también por los nervios espinales de L1, 2, 3 y 4. Aquí están, estos son estos. Entonces la inervación es dada por los ramos espinales de L1 a L4, que son estos azules que están aquí. Bueno, entonces, irrigación dada por la arteria iliolumbar, ¿cierto? Rama de la arteria lumbar. Y la inervación dada por los nervios espinales de L1, como está aquí, de L1 a L5, de L1, 1, 2, 3, 4, a L4, L1 a L4. ¿De acuerdo? Hablemos de las funciones. Miren, pues que este programa sí nos ayude con las funciones. Flexión de la cadera. Miren, flexión de la cadera.
y rotación lateral de la cadera. Listo. Bueno, perfecto. Bien hasta ahí, ¿no? Claro hasta ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces hablamos de este que es el psoas ilíaco. Entonces, como ya hablamos del psoas mayor, pues vámonos a hablar sobre el ilíaco, para hablar, pues, para hablar de este músculo, ¿cierto? Porque estos dos son los músculos. Entonces, igual. Entonces, tiene dos inserciones. Entonces, el psoas ilíaco, perdón, el músculo ilíaco tiene, igual que vimos como el psoas mayor, tiene dos inserciones. Tiene una inserción superior y una inserción inferior. Si hablamos de la inserción superior, como vemos, miren, este va a entrar, cuando se acuerdan que hablamos del ilíaco, pues está la fosa ilíaca, ¿cierto? Entonces, el músculo, pues miren que el músculo va a ocupar casi toda la cavidad de la fosa ilíaca. Entonces, su inserción superior son los 2/3, ¿cierto? De la fosa ilíaca, ¿de acuerdo? Se va a dirigir hacia abajo a insertarse en el mismo lugar donde se inserta el músculo, pues que hace pues, su nombre, que es el psoas, ¿de acuerdo? Que es a nivel del trocánter menor, ¿de acuerdo? Bueno, el músculo, el músculo ilíaco, si bien tiene esta inserción, pues en toda la fosa ilíaca, también aquí, pues lo que pasa es que no podemos ver ligamentos, pero este también va pegado aquí, ¿es cierto? O pasa acuérdense que aquí hay un gran ligamento, que es el ligamento inguinal, ¿cierto? En esta parte inferior, este pasa, es importante saber que este pasa por detrás, acuérdense que aquí viene el ligamento inguinal desde la espina anterosuperior, ¿cierto? Hacia la espina púbica o hacia toda esta parte del cuerpo púbico, hacia la sínfisis púbica. Entonces, este músculo, porque cuando vean, de pronto si tenemos la posibilidad de verlos en un cadáver, siempre uno se puede ubicar, es que por detrás del ligamento inguinal es que pasa el músculo ilíaco, ¿de acuerdo? Igual también pasa por detrás de esta parte el ligamento, el músculo psoas mayor, ¿de acuerdo? Entonces, este músculo inicia en la fosa ilíaca, ¿cierto? En su parte superior, se dirige hacia abajo por detrás del ligamento inguinal, pasa, pues miren que pasa anteriormente por la articulación coxofemoral, miren que esta hace parte de sujetar, si podremos hablar que hay que pues los músculos que hacen parte de esta articulación, pues tendremos que hablar que este músculo ilíaco hace parte de la resistencia que tiene esta articulación coxofemoral y se dirige hacia abajo, ¿cierto? A insertarse en el trocánter menor, igual que se va a insertar el psoas mayor, ¿de acuerdo? Si hablamos en cuanto a su irrigación, pues obviamente está irrigado también por la arteria iliolumbar en su parte superior, pero la irrigación está dada por la circunfleja femoral, ¿cierto? Entonces, la irrigación está dada tanto por la iliolumbar, rama de la lumbar, como por la circunfleja femoral, ¿de acuerdo? Pues será esta azul que está pintada acá. Esta, ¿cierto? Pues son ramas obviamente ya de la femoral, ¿de acuerdo? Entonces la irrigación dada por esos dos, por la arteria circunfleja femoral o la arteria femoral profunda, no esta, eso. Por la circunfleja femoral y por la iliolumbar, ¿de acuerdo? Pues, la irrigación. Y la inervación está dada, ay, perdón, y la inervación, pues está dada igual por estos nervios espinales, ¿cierto?
L sería como L2, L3. Mira, a ver. L2, L3, L4. A ver. Bueno, la inervación está dada por L2 y L3, ¿de acuerdo? De los nervios espinales. De los nervios femorales, perdón. Espinales no, de los nervios femorales. ¿De acuerdo? Entonces, inervado por los nervios femorales L2, L3 y irrigado por la arteria iliolumbar y por la arteria circunfleja femoral. En cuanto a la función que este tiene, pues igual que el psoas, pues tendrá que ver en la flexión de la cadera y también tendrán que ver pues en la rotación lateral de la cadera. Porque acuérdense que van hacia el mismo lugar que van hacia el trocánter menor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son los, bueno, entonces aquí de pronto hablar un poco que sí lo vemos, aunque este no es, realmente no es frecuente verlo, o bueno, o la disección de este realmente no tiene mayor, pues no se lo ve frecuentemente, ¿cierto? Miren que este tiene un origen en cuanto al, igual en los cuerpos vertebrales, en la parte lateral del cuerpo vertebral y el disco, sino que este solo sale a nivel de T12 y L1. Este será T12 y L1. Ajá. Entonces, mm, su origen o su inserción superior será T12 y L1. Realmente este músculo no es constante, ¿cierto? Y se va a insertar aquí abajo en la rama superior del pubis, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto está muy arriba, generalmente si es la inserción es más que aquí en la rama superior. Entonces, si nos podemos hablar del músculo psoas menor, es un músculo delgado, es un músculo inconstante, ¿cierto? Generalmente no aparece, sino que pues como, creería yo que como pues hay psoas mayor, pues debe haber psoas menor, pero este realmente es inconstante y es muy delgadito. Entonces, no se olviden, el origen de inserción superior, el origen, ¿cierto? Superior, entonces está el cuerpo lateral, pues, el cuerpo vertebral en su parte anterolateral, igual que lo que pasa en el psoas mayor, sino que este solo sale de T12 y L1, ¿de acuerdo? Se dirige hacia abajo a insertarse en la rama superior del pubis. Si hablamos en cuanto a su irrigación, pues realmente debe ser igual a la otra, ¿cierto? La irrigación está dada igual, miren, por la iliolumbar, ¿de acuerdo? Está dada por la iliolumbar, que es rama de la arteria lumbar, ¿de acuerdo? Y en cuanto a su inervación, pues como es más pequeñito, solo está inervado por el nervio espinal L1, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo hasta aquí que debamos hacer? Bueno, entonces, chicos, no se olviden de hacer su tablita. No se olviden de hacer su tablita, chicos, en cuanto a la parte de los músculos abdominales. Yo cojo una hojita aquí. Entonces, no se olviden, chicos, de hacer su tablita. Bueno, yo les habilito mañana dónde deben subirme esta tablita, ¿de acuerdo? Las tablitas tienen que ser hechas a mano. O sea, esto no, yo no lo acepto en computador. Esto debe ser a mano, como quieran. Miren, me han hecho unas tablas bien bonitas dibujando. Miren, esto lo único que sirve es para que en su cerebro se quede la información dibujada, igual que dibujan aquí, su cerebro lo dibuja en la parte mental. Entonces, por eso lo hacemos. Entonces, si vamos a hacer la tablita, entonces colocamos músculos del abdomen, ¿de acuerdo?
Entonces, en los músculos del abdomen vimos dos tipos. O sea, podemos hacerlo como así. Bien. Entonces vimos dos tipos. Bueno, pues como dos partes. Entonces vimos los que se encuentran en la parte anterolateral del abdomen y hoy vimos los músculos posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de los músculos anteroposteriores, dijimos que habían dos. Habían dos rectos y tres oblicuos. Entonces, en los rectos, pues encontramos el recto mayor, el recto abdominal y el recto piramidal o el piramidal, ¿de acuerdo? O el recto menor. Así pueden encontrarlo como en los libros. Pero, pues, la Target creo que dice recto, creo que dice recto abdominal y entre paréntesis dice mayor, creo, no me acuerdo. Pero creo que sí dice las dos cosas la Target. Recto mayor, recto abdominal mayor, entre comillas, entre paréntesis. Y también habla del recto piramidal o del piramidal. Y vamos a encontrar tres oblicuos, ¿cierto? Que está el oblicuo, pues interno, el oblicuo externo y el, bueno, oblicuo transverso no, pero se llamará transverso. Es que también podría ser oblicuo. Entonces, estos son los músculos de la parte anterolateral del abdomen. ¿De acuerdo? Y ya nos vamos a la parte de acá, entonces vamos a hablar de los músculos posteriores y encontramos que aquí, pues pongámoslo aquí al diafragma, ya que hablamos, pues esto lo hablamos antes, pero el diafragma entra dentro de estos músculos posteriores. Vamos a encontrar al músculo iliosoabs o psoas ilíaco, así lo pueden encontrar pues en varios libros. Y este músculo iliosoabs está compuesto por tres músculos. El músculo psoas mayor, el músculo psoas menor. Bueno, lo que pasa es que el psoas menor es un músculo tan inconstante, tan pequeñito, que algunos libros, por ejemplo, creo que Netter no lo nombra, creo yo. No sé si chicos, ustedes que leen varios anatomías, no sé si alguien lea Netter, creo que Netter no nombra al psoas menor. No me acuerdo bien. Pero está el psoas mayor, el psoas menor y, y el ilíaco. ¿De acuerdo? Y aquí encontramos al músculo cuadrado lumbar. Este cuadrado lumbar también lo pueden encontrar haciendo parte de los músculos que hablábamos como los músculos erectores de la columna. También lo pueden encontrar ahí. ¿Listo, chicos? Entonces la tablita tiene que ser así. Entonces la tablita tiene que ser así. Entonces, una tabla así de los músculos que hemos visto, ¿cierto? Y pues obviamente cada uno con su inserción o origen, con su origen, inserción, su irrigación, su inervación y la función que ésta tiene. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta o algo, chicos? ¿Algo que falte? ¿Algo que deba complementar? Ayúdenme, por favor, chicos, porque si algo me falta o algo, pues díganme que yo, pues, intento tratar de solucionar la situación. Bueno, entonces, yo creo que tenía unas dos imagencitas, pero me cierro esto. Tenía. No, esperen, yo creo que metí por aquí. Así. De pronto, eso es como la parte final.
¿cierto? Bueno, pues de la parte final de estos músculos, y es lo que yo les hablaba de las fascias y las aponeurosis. Es hablar un poco acerca de estas condiciones, miren, miren, entonces es hablar de todas estas indicaciones, o bueno, de todas estas estructuras que se conocen como fascias y aponeurosis. Acuérdense que la fascia, ¿cierto? Eh, bueno, todas estas fascias es tejido conjuntivo, les había dicho, ¿no? Realmente pues hablar un poco como de flexibilidad, podríamos decir, no es que tenga realmente mucha flexibilidad, pero lo que sí hacen es, pues obviamente tienen una buena tensión porque realmente las fascias son las que reúnen o mantienen al músculo o al grupo de músculos, ¿cierto? Lo tienen contenido, ¿de acuerdo? O sea, este es el que, el que mantiene las fibras musculares, las mantiene pues unidas para que pues cumplan como que su función principal, ¿de acuerdo? Que es la función del músculo en cuanto a contracción y en cuanto a flexión. Entonces la fascia es la que mantiene al músculo unido. Mantiene al grupo unido. Y las aponeurosis son realmente la reunión de todas estas fascias en un solo lugar. Entonces, hablar un poco aquí pues hablar de las fascias y las aponeurosis que tiene el abdomen, yo creo que podríamos hablar solo como de dos realmente, ¿de acuerdo? En cuanto a la fascia, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, en cuanto a la fascia, podemos hablar que la más importante es esta que vemos aquí, ¿cierto? Se llama la fascia transversalis, ¿de acuerdo? Esta fascia es la que se encuentra realmente protegiendo a todos los grupos musculares del abdomen, ¿cierto? Es una fascia profunda, ¿cierto? Que es dada o está dorada pues sí, es la fascia profunda, o es la fascia que hace parte del músculo transverso abdominal, ¿de acuerdo? Esta fascia, ¿de acuerdo? Esta es la fascia del músculo, pues es la fascia que está atrás en la parte o está unido, o es parte del músculo transverso del abdomen, ¿de acuerdo? Pues esta va a tapizar toda la parte posterior del músculo recto anterior, ¿cierto? Esta es como que la fascia que protege a todos los músculos anteriores. Y esta fascia, que es la fascia transversalis, ¿cierto? Va a estar como, bueno, pues, o sea, desde su parte superior, o sea, en su parte como que en su parte superior, podríamos decirlo así, pues hace parte de la ponurosis del músculo, sí, de la fascia del músculo transverso del abdomen, ¿cierto? No se olviden, esta es la que se encuentra en la parte posterior, protegiendo a todos los grupos musculares del abdomen, ¿cierto? Esta fascia transversalis, miren, aquí como vemos aquí, tiene una relación directa ya con el peritoneo, ¿cierto? Con el peritoneo parietal. De pronto, cuando veamos más allá, hay dos tipos de peritoneo, que es el peritoneo parietal y el visceral. Pues el parietal es de la pared y el visceral es con las vísceras adentro. Entonces, esta es como la cara externa del peritoneo. Entonces, esta fascia, la fascia transversal, es la fascia más profunda que se encuentra en los músculos anterolaterales del abdomen. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de esas fascias. Entonces, si hablamos de esta, como que su parte superior, ¿cierto? Se encuentra adosa o se encuentra dada por el músculo transverso del abdomen. Y si se dirige hacia abajo, en su parte inferior, vamos a ver que esta fascia está reforzada por tres estructuras. Uno, que es la os inguinal, que lo vemos aquí, yo no sé si lo podemos ver en esta imagen, pero aquí hay uno que se llama el ligamento de Henle, que es parte de este reforzamiento que tiene la fascia transversalis en su parte inferior. Vamos a ver un ligamento que es el ligamento de Heiselbach,
¿cierto? Que está acá abajo, que es un ligamento, que es el ligamento de Hasselbalch, es uno de los ligamentos que va a formar el anillo profundo del canal inguinal, de los anillos inguinales. Vamos a ver qué es el ligamento que hace parte del reforzamiento de la fascia transversalis, ¿cierto? ¿Sí me están entendiendo, si no, chicos? Espero que me estén entendiendo, si no, díganme. Entonces, estamos hablando de fascias y aponeurosis. Estas son las zonas que protegen a los músculos. O sea, estas estructuras protegen a la parte muscular. Entonces, encontramos pues una fascia, que es la más importante, que es la transversalis, que es la más profunda, y pues de pronto vamos a hablar de las aponeurosis anteriores, pues que existen, así como existen 10 músculos, pues vamos a encontrar 10 aponeurosis, ¿de acuerdo? Porque todas las aponeurosis son como que las partes terminales de los músculos. Entonces, si bien encontramos 10 músculos, entonces, bueno, lo que pasa es que estos van a estar aquí, pues de pronto no 10, yo exageré, pues porque obviamente los ilíacos no tienen aponeurosis, pues que llegan aquí a la parte media, ni pues el subciliaco no llega, ni el cuadrado tampoco. Entonces, bueno, vamos a encontrar 5 aponeurosis, las 5 de adelante, de los músculos anteriores, ¿cierto? Entonces, sigamos en este punto. Entonces, las fases, entonces encontramos la fascia transversalis, se encuentra en la parte posterior, dando como esa protección de estos músculos del abdomen, ¿cierto? De la parte anterolateral. Entonces, tiene una relación posterior con el peritoneo y por delante, entonces, si hablamos como que de la relación de la fascia transversa, por delante va a estar tapizando la parte posterior o va a estar relacionado con la parte posterior del músculo recto abdominal. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en el examen les pregunto que cuáles son las relaciones de la fascia transversa, pues podemos decir que si es posterior la relación está dada por el peritoneo parietal y si es por delante hace parte de la pared posterior del músculo recto abdominal. ¿De acuerdo? En su parte superior, entonces va a ser parte de este músculo transverso abdominal y que en su parte inferior, ¿cierto? Pues como esto llega a toda esta zona del canal inguinal, entonces esto va a tener un reforzamiento que va a estar dado por